Y vamos a empezar. Muy buenos días a todos o buenas tardes donde se encuentren. Muchas gracias por conectarse a una sesión más del LACNIC Webinar. Mi nombre es Sandra Reyes, formo parte del equipo de capacitaciones del LACNIC. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Muchas gracias por conectarse a este webinar donde vamos a llevar a cabo la temática de IPv6 Only en redes de data centers. Este webinar estará a cargo de Tomás Lynch y nos estará apoyando en la presentación de Tomás y moderación de preguntas Alejandro Acosta, coordinador de I+D del ACNIC. Antes de pasar con ellos, quiero comentarles brevemente la dinámica del webinar. Si bien la sesión se dará completamente en español, tengan en cuenta que vamos a contar con el servicio de interpretación simultánea en portugués e inglés, así que desde ya pueden elegir el idioma de su preferencia en la barra de menú de la plataforma de Zoom. Comentarles también que vamos a estar aproximadamente reunidos aquí 60 minutos y al final de la presentación vamos a reservar unos 10 minutos para que puedan tanto Tomás como Ale responder a sus consultas. Así que durante la sesión van a poder ir escribiendo todas las consultas y dudas que tengan en el panel de Q&A que también van a encontrar en la barra de herramientas de la plataforma de Zoom. Por último, comentarles que este webinar está siendo grabado y que en los próximos días vamos a compartir la grabación con ustedes al correo con el que se registraron a este webinar. Ahora sí, no les quito más tiempo. Le doy la palabra a Alejandro, por favor, adelante y bueno, que disfruten el webinar. Vale, gracias Sandra. Bueno, de manera muy breve, quería agradecer a todos los asistentes. Este es un tema que de hecho fue solicitado por varias personas de la comunidad, entonces en la CNIC nos encontramos muy contentos de poderle dar cobertura a este tema, ¿no? Sandra lo mencionó, IPv6 Only en redes de data center, donde el ingeniero Tomás Lynch, experto en el área, va a estar hablándonos al respecto. Él va a estar realizando un repaso de la arquitectura del Leaf Spine, que algunos conocerán, que ha ganado popularidad por su eficiencia y escalabilidad. Indiscutiblemente los temas de IPv6 dentro del data center, como asignación de direcciones IPv6 y la gestión de sistemas autónomos. Va a hablar de enrutamiento en el mundo IPv6, todo orientado en el tema de data center. Y quería comentar muy breve, un pequeño resumen del currículum del señor Tomás Lynch. Tomás es ingeniero electrónico de la UBA con una maestría en gerencia de ingeniería de la FIU, de la Florida International University. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en IMSAT, lo que es hoy Lumen, Ericsson, Claro, actualmente Senior Network Architect en Vultr. Después me corriges, Tomás, si lo llegué a pronunciar mal. Y bueno, también es miembro fundador de la CNOG, amigo de la casa de hace un montón de años. Asiste frecuentemente, creo que a todos los eventos de la CNIC, ha sido moderador de políticas. Y bueno, lo voy a dejar hasta allí porque si no se nos va la hora describiendo el currículum de Tomás. Adelante, Tomás, y una vez más, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Sandra y Alejandro. Vamos a empezar con la presentación directamente. Espero que le estén pudiendo ver ahora una pantalla que dice IPv6 Only en redes de data center. Se ve. Excelente. Así que les doy la bienvenida al webinar y como dijo Alejandro, mi nombre es Tomás Lynch y trabajo como Senior Network Architect en Vultr. ¿Por qué un webinar de IPv6 Only en redes de data center? Mi experiencia y varios estudios de mercado indican que apenas estamos viendo el comienzo de la revolución de la inteligencia artificial, aunque hoy nos parezca muy maravilloso. Esta revolución no es solamente en el plano de las cosas que podemos hacer con ellas. Detrás de esta revolución están los data centers, que conectan físicamente los clústeres de GPUs. Estas GPUs están dedicadas a procesar y entrenar Large Language Models, LLM o LLM, que es la base fundamental de la inteligencia artificial. En los data centers, entonces, estamos viendo crecimientos geométricos en cantidad de elementos de red, ancho de banda y, sin dejar de mencionar, la cantidad de potencia eléctrica en alimentar los equipos y refrigeración que consumen todos estos elementos. Al crecer la cantidad de elementos de red, también crece la cantidad de direcciones IP que necesitamos. Entonces, vamos a ver en este webinar
cómo IPv6 es el protocolo salvavidas para el direccionamiento de grandes cantidades de switches y servidores. Comencemos analizando las necesidades de una red de data center que son distintas a las de una red de un proveedor de servicios de Internet o un ISP. La primera diferencia entre un ISP y un data center es cómo el tráfico es intercambiado. Mientras que en un ISP el tráfico de los clientes se intercambia con elementos en Internet, es decir, fuera de la red, el de data center es mayoritariamente entre los elementos que componen el mismo data center. Disculpen que me olvidé de poner el counter. Ahí está. Entonces, el primer caso, el del ISP, se habla de tráfico norte-sur, y en el caso de los data centers se habla de tráfico este-oeste. Entonces, la topología física y lógica de un data center tendrá como principal objetivo proveer ancho de banda suficiente entre los elementos que componen su red. Y como objetivo secundario, sin dejar de ser importante, proveer conectividad a Internet a sus clientes. Un ejemplo de este tráfico este-oeste son justamente los clústeres de GPU de inteligencia artificial que mencionamos anteriormente. Estos clústeres se caracterizan por utilizar mucho tráfico entre nodos para sus cálculos computacionales, siendo este tráfico este-oeste, y utilizar en comparación poco tráfico hacia Internet para entregar los resultados del clúster. ¿Cómo es esto? Yo hago una pregunta en ChatGPT, en Claude, atrás hay todo un modelo que está corriendo, digamos que todo ese modelo que para darme la respuesta consume mucho ancho de banda, y la respuesta en sí, lo que me envía a mí, es muy poco tráfico. La topología ideal de una ISP también tiene 3 capas jerárquicas: core, distribución y acceso. Cada una de estas capas tiene una función específica, y el tamaño del elemento de red, sea un router o un switch, dependerá de la cantidad de tráfico, número de clientes, distribución geográfica de cada región, que puede ser una ciudad, un barrio o incluso un edificio, que necesita cada capa. En el diagrama vemos una distribución de cada elemento dentro de cada una de las capas. Los core formando un anillo redundante, los equipos de la distribución recolectan distintos puntos de acceso y los routers de acceso conectan a los clientes. Sin embargo, ningún ISP es ideal, y dependiendo de las condiciones geográficas, densidad de población, entre otros, densidad de población, entre otros, de cada región donde se proveen servicios de la red de un ISP, se pueden tener excepciones a la topología jerárquica clásica, dado que su función principal es dar conectividad a Internet a sus clientes. Y el tráfico entre clientes, por lo general, es mínimo. Es por esto también que los saltos entre los switches de acceso es variable en este tipo de redes, como vemos en el diagrama. En una red de data center, como veremos más adelante, es muy importante que estos saltos entre los nodos, entre los servidores, entre estos GPUs, siempre sean la misma cantidad. También la mayoría de los ISPs tiene una larga historia que casi siempre se remonta al comienzo del Internet comercial, donde IPv4 era la versión dominante y, por ende, las direcciones entregadas a los clientes finales pertenecían a la versión 4 de IP. También desde el principio se vio que el total del direccionamiento público de IPv4 no era suficiente para brindar servicios masivos de Internet. Es por ello que los ISPs utilizaron y utilizan NAT para brindar direcciones IPv4 privadas a los clientes con una relación N direcciones privadas a una dirección pública. Lo que más ayudó a que se extendiera el NAT es que los clientes finales de los ISPs nuevamente no brindan servicios, sino que solamente necesitan acceder a los servicios que están en Internet, es decir, generalmente fuera de la red del ISP. Se preguntan entonces por qué nos asignaron direcciones IPv6 desde el principio. La respuesta más rápida es que los CPEs de los clientes, por lo general módems muy simples, no soportaban IPv6. La respuesta más en profundidad es motivo de otro curso, y Alejandro puede estar hablando horas de esto, pero por ahora tomemos en cuenta que los ISPs hacen NAT, ya que las direcciones IPv4 son escasas.
Los clientes no dan servicios como páginas de web, DNS, administradores de correo y tampoco generan y tampoco una infraestructura de inteligencia artificial va a estar detrás en la casa de un cliente, en mi casa, por ejemplo, acá unos servidores aquí. Entonces, las características principales de una red de data center en comparación con la de un ISP son las siguientes. La primera es la centralización de procesamiento. Los data centers deben ser capaces de proveer recursos en gran cantidad: memoria, capacidad de discos, CPU, GPU, potencia. También este procesamiento necesita muchas veces ser redundante y el cambio entre un elemento activo y uno pasivo debe ser inmediato. Es decir, los switches tienen que ser todos iguales, por si se cae uno, lo puedo reemplazar con otro. La segunda es mayor ancho de banda este-oeste que norte-sur. Por clientes de data center necesitan mucho más ancho de banda para el intercambio de información entre los servicios contenidos dentro de un mismo data center. A su vez, este ancho de banda este-oeste necesita utilizarse eficientemente, por lo que una red de data center tiene que tener la menor cantidad de saltos, sean routers o switches, entre sus elementos. Esto creo que es la característica más importante de una red que ahora la vamos a ver más en detalle. La tercera característica es la geografía reducida. El ancho de banda este-oeste, el procesamiento en paralelo en distintas unidades que utilizan grandes cantidades de memoria y procesamiento, tienen un gran enemigo, que es la latencia. No es suficiente con no saturar el ancho de banda entre los elementos de red. También estos elementos deben ser alcanzables en menos de 1 o 2 milisegundos. Sin una geografía reducida de pocos metros, la latencia mencionada es imposible de conseguir. La cuarta característica principal es la utilización de direcciones IP públicas, que es el tema central de este webinar. Olvidémonos por un momento de IPv6 y estudiemos la arquitectura física para las tres primeras características de una red de data center. Veremos aquí un resumen de una de las arquitecturas más utilizadas que cumple con las características enumeradas anteriormente. La arquitectura Leaf-Spine o Spine-E-Leaf. Si quieren profundizar en este tipo de topología, como así también en otros temas del webinar, los invito al curso de IPv6 en Data Center que LACNIC me ha invitado para generar y está en el track de Data Center de las certificaciones de LACNIC. La base de la arquitectura Spiny Leaf es la red CLOS, denominada así por Charles Close, la primera persona en implementarla en 1952, hace ya 75 años y un poco más, creo. Sobre un invento de Edson Erwin de 1938, patentado en 1941. ¿Por qué pongo esto? No es nada nuevo esto, Spiral Leaf, se vuelve a reutilizar. El ingeniero Close lo que estaba buscando era un modo de reducir los puntos de cruces necesarios en el llamado conmutador de barras o conmutador de llamadas. Es decir, tratando de evitar utilizar un conmutador gigante completamente irrealizable, siguiendo la fórmula n por n menos 1 sobre 2, cuyo resultado es la cantidad de enlaces totales para comunicar directamente n nodos entre sí. La implementación fue llamada red de conmutación de circuitos multietapa. Cada cliente de una red close debe pasar por distintos conmutadores o etapas para poder realizar una llamada entre dos puntos. Estas etapas fueron denominadas ingreso, media y egreso. Es lo que se conoce como una red de conmutación de 3 etapas. Para los que quieran un poco más de historia, les recomiendo los enlaces que están ahí indicados. Simplemente son de Wikipedia, búsquenlos con ese nombre. Y vean que no solamente se han utilizado las redes close en data center y computadores telefónicos, sino que también este concepto de red close ha sido aplicado para el diseño de circuitos VLSI, para los de los routers modernos. Si ven en detalle un router de cualquier marca, van a ver que tienen un sistema muy parecido a este, y mucho más recientemente en Machine Learning. Una red Spinal Leaf es solamente una red close de 3 etapas: entrada, media, salida o Leaf, Spine, Leaf.
Los clientes de esta red, indicados en el gráfico como servidores, se conectan a los leaves. A ver si tengo el láser, creo que lo tengo por ahí. Sí. Es decir, el láser, me gusta el láser. Acá. Los servidores se conectan a los leaves y todos los leaves, absolutamente todos, se conectan a todos los spines que existen en la red. Entonces, es decir que me perdí, esperen. No hay enlaces físicos entre los leaf. Notarán que no hay enlaces físicos entre los leaf ni entre los spines. ¿Por qué? Porque yo necesito la misma cantidad de saltos entre los servidores. Servidor, leaf 1, spine 1, leaf 3, servidor. Entonces, estas conexiones no son necesarias, ya que la caída de un spine no afecta la comunicación de los servidores entre ellos y los enlaces restantes soportan el ancho de banda este-oeste en su totalidad. Es decir, que ante la caída de un spine, se cae spine 2, la red no queda saturada. La primera ventaja de una red leaf spine es poder crecer horizontalmente en forma rápida y sencilla sin afectar la red en producción. Agregar nuevos clientes es tan simple como agregar un nuevo leaf, conectarlo a los spines. La segunda ventaja está relacionada al crecimiento de ancho de banda entre los leaves. Agregando un nuevo spine o agregando un segundo enlace entre los leaf y los spines, podemos aumentar el ancho de banda nuevamente sin afectar el tráfico en producción. Es decir, es una red en producción que al agregar nuevos elementos, sean spines, sean leaf o sean enlaces, no se afecta el tráfico que está corriendo en ese momento. Las desventajas que podríamos aventurar viendo el gráfico es que la cantidad de enlaces es significativamente alta frente a un full mesh y que se puede llegar a perder mucho tiempo instalando la infraestructura física. Se pierde tiempo instalando la infraestructura física. Pero sobre el full mesh, esto no es así. Supongamos que los leaves del gráfico se conectan con 3 interfaces de 10 gigas, uno por spine. Esto da un total de 2 enlaces de fibra y el ancho de banda soportado por cada leaf es de 30 gigas. Ahora hagamos un full mesh de los leaves, con cada leaf con 3 puertos de 10 gigas contra el otro. Esto nos da un resultado de 18 enlaces frente a los 12 de la arquitectura presentada. Muchos dirán que el costo de 18 enlaces directos en full mesh es menor que los 12 de la topología Spine and Leaf, ya que en ella estoy invirtiendo también dinero en 3 switches más, que son estos spines que vemos aquí arriba. Ahora imaginen que agregamos 4 leaves más a la topología presentada, manteniendo el mismo ancho de banda total por leaf de 30 gigas. Con la topología de la figura, solamente debemos conectar 12 enlaces nuevos, 3 por cada nuevo leaf, para un total de 24 enlaces. En el full mesh las cosas se complican un poco más, ya que la cantidad de enlaces a agregar es de 66 si hice bien la matemática. Esto es debido a que la función full mesh es cuadrática y la de spine and leaf es lineal. En estas secciones vamos a ver opciones de ruteo en este tipo de topología y aprovecho para derrumbar un mito acá que Alejandro también se va a poner contento. La primera combinación de protocolos de ruteo que a un ingeniero de una ISP tradicional se le ocurriría sería IBGP más OSPF, IBGP más RIP, IBGP más IS-IS. Tenemos los routers de core, los de distribución, esta sería nuestra área 0, los routers de acceso los ponemos en distintas áreas, no se olviden del Not So Stabby Areas, luego para IBGP, como tenemos muchos routers, le vamos a poner 2 buenos route reflectors conectados al área 0 en la casa central. Esto funciona en cualquier red IP sin duda. Todos los que hemos estudiado para una certificación, tomamos esto como algo natural, que debe ser así. Es más, en una red tan simétrica como Spine and Leaf, donde todos los enlaces son iguales
Los switches son iguales. Nada mejor que un buen OSPF donde no tengo que configurar ninguna métrica de más. Y sí, definitivamente va a funcionar en una red Spine and Leaf y suena como una buena idea. Una buena idea basada en un fantasma que persigue a todos los ingenieros de red. BGP es difícil. Y acá vamos a derrumbar ese mito. Sí, BGP suena a que es más difícil. Todos sabemos la ruta con mayor local pref es la preferida. Pero ¿qué pasaba si la red era IGP-EGP? ¿Cómo comparo la antigüedad de la ruta? ¿Le gana esto al MED? Definitivamente suena más difícil que agregar las interfaces al área 0 de OSPF y listo. Luego les hago las siguientes preguntas. ¿Por qué es más fácil Node Source Tab y Area que los filtros BGP de entrada y salida? Si BGP es tan difícil, ¿por qué configuramos iBGP con tanta naturalidad entonces? ¿Qué tiene de fácil un Route Reflector en un esquema IBGP frente a una sesión eBGP? Tomando palabras con las cuales concuerdo plenamente de Iván Pepelniak, seguro que estoy pronunciando mal el apellido, pido disculpas, en el link citado, BGP es un protocolo simple y versátil una vez que sacamos de encima todos los ajustes particulares que debemos hacer en nuestras políticas de importación y exportación de prefijos tan comunes con los proveedores de tránsito. Notar que dice proveedores de tránsito y nosotros estamos estudiando redes de data center. Entonces, en una red simétrica, donde todos los links tienen la misma velocidad, donde todos los routers de la misma capa cumplen la misma función, BGP como único protocolo es una excelente opción. Y esta es la opción que veremos a continuación. Si utilizamos BGP como único protocolo de ruteo, entonces deberemos usar BGP externo o eBGP por sus siglas en inglés. Esto evita tener que utilizar el maléfico comando nexthop self, que para que iBGP sin IGP funcione correctamente. Y por si todavía no nos creen ni a Iván, ni a mí, ni a Alejandro, vean el capítulo 5.1 del RFC 7938, donde entre otras ventajas, donde entre otras ventajas incluye estas. Primero, la facilidad de hacer un seguimiento de problemas. Si utilizamos un código de asignación de sistemas autónomos, una S-Path es más simple de seguir que varios NextHops. Por ejemplo, una ruta con ASPath 65000, 65001 nos indicará que el prefijo generado por el LIF1 está en ese path. Mientras que un prefijo con ASPath 65000, 65002 indica el LIF2, es decir, originado desde el LIF2. Segundo, las políticas de exportación e importación, que tanto miedo meten, de eBGP van a ser muy simples y dependerán de la información que queramos en cada capa. Estas políticas pueden enviar y recibir todos los prefijos o los LIF pueden enviar todos los prefijos, pero solamente aceptar una ruta por defecto. No vamos a tener muchas opciones de políticas entre los peers BGP internos si lo pensamos bien. BGP también tiene características compartidas con los IGPs. Agregar prefijos, remover los sistemas autónomos privados es parte de ocultar la estructura interna a los peers externos. Equal Cost Multipath o ECMP permite hacer balanceo de tráfico entre peers con el mismo o distinto sistema autónomo. De esta manera, el tráfico es balanceado entre los spines y leaves. Por consiguiente, mi recomendación y el estándar de facto de la industria de data centers es utilizar como protocolo único de ruteo a BGP. A BGP externo, eBGP. Volvamos entonces a IPv6, que para eso vinieron. Se estarán preguntando, ¿para qué me trajeron acá si me iban a explicar BGP? No, vamos a hablar de las ventajas de redes de data center solamente IPv6 frente a las de Dual Stack, que es una discusión que siempre se da cuando uno habla de IPv6. Hay
libros y libros y filosofías escritas sobre eso. Acá la gente se ríe cuando pongo Dual Stack no resuelve nada, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más. Dual Stack es simple. Cada equipo, cada interfase, tiene dos direcciones, una IPv4 y otra IPv6. Es decir, que no resuelve nada en absoluto la falta de direcciones IPv4, ya que justamente las estamos utilizando. Esto lleva a distintos dolores de cabeza. Desde la parte comercial, si no tenemos direcciones IPv4, entonces podemos esperar entre 2 a 5 años que se liberen prefijos en los reels. Podemos comprar o alquilar direcciones IPv4, pero por más dinero que tengamos, siempre corremos el riesgo de recibir direcciones no del todo limpias. Piensen en que pudieron estar asignadas a un spammer anteriormente y la reputación del prefijo sea muy baja. Desde la parte técnica, este es el dolor de cabeza más grande. Es como duplicar todas las configuraciones. Asignar dos números de IP a cada uno de los dispositivos, cada una de las interfaces. Configurar dos sesiones de BGP distintas contra el mismo router. Y luego, en el futuro, planear cómo quitar un direccionamiento obsoleto. Pensemos en grandes data centers. Yo siempre digo que por más que nuestra empresa sea pequeña, siempre debemos pensar y planear en grande, pensar en el crecimiento a futuro. Hoy una red de GPUs puede tener fácilmente más de 4.000 nodos. Todo esto sin contar la infraestructura Spine y Leaf que se utiliza para este tipo de redes. IPv6 es lo que hoy nos permite montar redes de semejante envergadura. Si todavía la excusa para configurar IPv4 es que no todas las redes tienen IPv6 configurado, recordemos que los protocolos de transición hoy son cada vez más utilizados, conllevando a una maduración constante de los mismos, haciéndolos más eficientes. Pasemos entonces a ver las herramientas que tenemos a mano para desplegar una red data center donde solamente se utilice IPv6. Comencemos con la asignación de direcciones IPv6, o mejor dicho, cómo vamos a dividir un prefijo asignado por la CNIC en prefijos más largos. En Spanglish, subnetear. La mejor práctica común o BCP para la asignación de prefijos IPv6 a clientes está delineada por RIPE 690, que pueden acceder con el QR que tengo aquí en la diapositiva. O buscarlo, RIPE 690. Esta BCP, escrita en octubre de 2017 por Jan George, otro amigo de la casa de la CNIC, indica cómo asignar prefijos a nuestros clientes. Es muy recomendable su lectura para comprender por qué se asignan distintos prefijos dependiendo de su utilización. Si bien está pensada desde el punto de vista de una ISP tradicional, donde por ejemplo podemos ver recomendaciones para prefix delegation a un CPE hogareño, es útil también para la asignación de prefijos en un dataset. Muy resumidamente, esta BCP indica que podríamos asignar barras 48 a nuestros usuarios finales, es decir, a nuestros clientes. Y si quisiéramos ser un poco más conservadores, podríamos asignarles un barra 56, pero que no conviene asignar nada mayor que barra 56, como por ejemplo un barra 72 a nuestros clientes. El único problema que tienen los barra 56 es que no son ruteables en Internet. Así como un proveedor de Internet no acepta prefijos IPv4 mayores a barra 24, para IPv6 no acepta mayores a barra 48. En nuestro caso, y siguiendo las recomendaciones de esta BCP, utilizaremos bloques barra 48 como base para asignar a los componentes de red que requieran direccionamiento IP. Acá viene un cambio de mentalidad que tenemos que tener con IPv6. Y personalmente creo que la parte más difícil de IPv6 es dejar de pensar como IPv4. Hay que sumergirse en esta mentalidad de IPv6 y dejar de lado lo que aprendimos sobre IPv4.
Uno de los ejemplos más típicos es la asignación de direcciones IP a los hosts o computadoras que solamente necesitan una dirección IP. Desde el punto de vista IPv4, cada host tiene una única dirección IPv4. Por ejemplo, 192.0.2.100 de 192.0.2.0/24, que lo podríamos ver como 192.0.2.100 con un CIDR/32 como si estuviera oculto. Con esta mentalidad de los /32 a una dirección, a un servidor, entramos al mundo IPv6 y muy probablemente nos veamos tentados en asignar un prefijo grande a una computadora conectada a nuestra red. Este prefijo puede ser un /127 o pensar en un /24 y asignar, acá Alejandro se va a reír, un /104 a la red LAN donde se conectan los equipos. Todo esto basado en que debemos tener cuidado en no gastar direcciones IPv6 por si algún día se acaban como ha pasado con IPv4. Pero esto no es tan así con IPv6. Pasemos a hacer un poco de matemática. Primero veamos algo simple. Un RIR como la CNIC asigna por lo general un /32 que tiene 4 billones de /64. Cada /64 tiene 1.8 por 10 a la 19, está ahí, acá, 1.8 por 10 a la 19 direcciones IPv6 únicas. Es decir, que el total de /128 en un /32 son muchas, pero muchas direcciones, tantas como 7.2 por 10 a la 28. Si todavía este número no asombra, es como cuando uno ve el número Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23, y uno no le interesaba cuando estaba en el secundario. Si todavía el número no asombra, les propongo que lean la propuesta de pensar en /64 del QR, el Ed Horley. Resumiendo mucho sus cálculos, si asignamos un /64 a un host y utiliza cada un segundo 10 millones de direcciones, el host tardaría 58.000 años en utilizar todas las direcciones de ese /64. Hagan las cuentas. Vayan a esa página y créanme. Por último, ¿qué mejor que las direcciones IPv4 se configuren solas? Como propone la RFC 2373, podemos utilizar un /64, asignarlo a un host y que autoconfigure los 64 bits de host utilizando la dirección MAC de la máquina. Existió en algún momento un debate sobre qué prefijo asignar a un enlace entre los routers. Ya vimos qué asignar a un servidor, veamos qué asignar a las interfaces. Incluso hubo una RFC diciendo que no se debían utilizar /127 para este tipo de conexiones. Este RFC 3627 hoy está obsoleto y la recomendación del IETF da razones varias en el RFC 64, 61, 64 para utilizar los /127. Lo cierto es que finalmente existen dos prefijos que pueden ser asignados y cada uno tiene sus razones. Por un lado, RIPE 690 y el RFC 2373 proponen utilizar /64 para aprovechar la autoconfiguración y direccionamiento EUI64. Ninguno de los dos se opone a la utilización de /127. Lo único que dice RIPE 690 es que esos /127 siempre deberían ser de un mismo /64. Por otro lado, el RFC 6164 da razones de seguridad suficientes como para utilizar /127 entre los enlaces de dos equipos. Finalmente, sabiendo que un puerto que soporte IPv6 puede tener una dirección local, podríamos trabajar sin bloques públicos IPv6 y basar toda nuestra red en estas direcciones link local, como veremos más adelante. Recuerden esta palabra, direcciones link local, porque es el core de este webinar. Entonces, con la mentalidad de IPv6, pasemos a ver las cantidades de elementos que se manejan en una red de data centers
para clústeres de GPU. O sea, es decir, dimensiones en una red de data center en la era de la inteligencia artificial. Los números van a asustar. En las redes para IA no son pocos los servidores. Clústeres de 10.000 a 32.000 servidores son moneda corriente en este mundo. Estos servidores están conectados a dos redes leaf-spine con distintos objetivos. La primera red es la back-end. En ella se intercambian información para el entrenamiento del clúster y todas las GPUs deben poder comunicarse con las otras GPUs utilizando todo el ancho de banda posible de la interfase. Esta es la definición de una red non-blocking, es decir, que no tiene sobresuscripción. Esta red de back-end consume todo el ancho de banda disponible y debe ser lo suficientemente rápida para que el entrenamiento del modelo sea más efectivo. La segunda red Spinal Leaf es la de front-end. Esta red es la encargada de recibir las consultas al clúster y entregar los resultados. Aquí sí puede haber sobresuscripción en los enlaces dependiendo de la cantidad de consultas que tengamos por segundo. Pasemos ahora a los números. Hagamos un ejemplo con un clúster de 1024 servidores u 8192 GPUs, ya que por lo general cada servidor cuenta con 8 GPUs. Nuevamente, esto es un clúster pequeño a mediano de GPUs. Para dimensionar la cantidad de spine y leaf switches que necesitamos en ambas redes, tenemos que tener en cuenta que cada servidor tiene 2 enlaces hacia el front-end para redundancia y cada GPU tiene un enlace hacia el back-end. Luego sabemos que la red back-end no tiene sobresuscripción y para la red front-end tomaremos una suscripción de 1 a 4. Ponemos todos los números en una licuadora, es decir, no los voy a aburrir con la matemática que hay detrás de aquí. Si quieren me pueden escribir luego del webinar. Y los resultados son los siguientes. Para la red back-end vamos a necesitar 192 switches de 128 puertos de, esto lo hice con 100 gigas, tendría que haber agregado acá. Todos los enlaces son de 100 gigas. Los enlaces entre los switches back-end son 8192, que casualmente, como ven, son la cantidad de GPUs. Para la red front-end, esta es un poco más modesta, vamos a necesitar solamente 24 switches y 1280 enlaces entre los leaf y spine de esta red. Ya los números para este clúster de IA, que dije que era pequeño o mediano, los números son alarmantes. Dejemos de lado quién va a cablear todos los switches y quién va a pagar, y va a pagar pesos, pagar por todos esos switches, todos esos cableados. Y vemos la cantidad de direcciones IP necesarias. Seguimos con números también alarmantes. Si utilizáramos IPv4, por ejemplo, para las direcciones públicas, serían 1/21. En IPv6 esto sería cubierto por 1/48. Recordemos que los RIRs, como la CNIC, por lo general entregan 1/32 a los asociados. Este /32 son 65.000 /48. Ya vemos una primera ventaja en la utilización de IPv6. Sin embargo, por más que utilicemos direcciones IPv6, es una tarea ardua el mantenimiento de un administrador de direcciones IP o un IPAM, un administrador de direcciones IP. Para los hosts no tenemos otra solución más que asignar /64 y confiar en Slack. Para las loopbacks de los switches podemos asignar /64 o /128, pero debemos asignarlos de una manera. Tienen que ser direcciones, si queremos, públicas para asignarlos a toda. En realidad, para los servers van a tener que ser públicas. Para los switches podemos utilizar privadas de IPv6, pero usemos públicas. Y todas estas direcciones tienen que quedar registradas en algún lugar. ¿Por qué? Para no reasignar
un, eh, un IP, una dirección IP ya utilizada en un equipo en el otro. Para los 94.000, fíjense que las direcciones, tomemos esto. Dijimos, para los servers necesitamos 2.048 direcciones públicas, 16.384 direcciones privadas. Para los switches, solamente 216 direcciones de loopback y 9.472 prefijos para enlaces. Si vemos los números en IPv4, ¿sí? Vemos /21, /18, /18, /24. Está bien que pueden ser direcciones privadas, ¿sí? Pero son muchas direcciones. En los IPv6 también, /48, si bien es más fácil, pues tenemos 3 /48 y un /64, también son muchas direcciones. Entonces, para los 9.472 prefijos para enlaces entre leaf y spines, podemos ir utilizando IPv6 al mismo tiempo que nos podemos olvidar de qué dirección le estamos asignando a los enlaces. Ni siquiera es necesario registrarlas en nuestro IPAM. Veamos cómo. El cómo es las direcciones IPv6 link local. Es decir, que para olvidarnos de qué dirección le asignamos a los enlaces, podemos utilizar direcciones unicast link local definidas en el RFC 4291. En este RFC se asigna a FE80 2.2.10 como el bloque para direcciones link local. En la práctica se utiliza solamente FE80 2.2.64 y estas direcciones se asignan automáticamente a todas las interfaces que soportan IPv6, tengan o no tengan una dirección global de IPv6. Este prefijo se utiliza para la asignación automática de direcciones globales, como por ejemplo Slack, y para el protocolo de descubrimientos de vecinos o Neighbor Discovery Protocol en NDP. Es decir, estas direcciones link local, si ustedes prenden una máquina, un router y dicen quiero tener IPv6, van a ver la dirección IPv6 pública y abajo una dirección que empieza con FE80 algo /64. Entonces, si BGP necesita una dirección IP para mantener una sesión de peering, ¿por qué no utilizar estas direcciones de link local para estas sesiones? Es decir, utilicemos las direcciones link local para olvidarnos de asignar direcciones IPv6, y ya que son direcciones IP finalmente, y BGP lo que necesita son direcciones IP para levantar un peering, utilicemos las direcciones link local para las sesiones. Aquí, en este ejemplo, cada elemento de red tiene asignado una dirección IP de dos diferentes /48. Los switches del bloque 2001 DB8 64/48 y los hosts de 2001 DB8 AA 2.2 Los enlaces entre los spines y leaves no tendrán configurada ninguna dirección global únicas de IPv6. Es por ello que en el diagrama he puesto a FE80 2.2 /64 en cursiva, ya que no nos deberemos preocupar por las direcciones porque se asignarán automáticamente. Hagamos aquí una pausa para analizar los números de sistemas autónomos. Cada leaf tiene un sistema autónomo distinto y los spines comparten un mismo sistema autónomo diferente al de los leafs. Esta asignación es una buena práctica, ya que al compartir los mismos AES, aquí vemos el AES de 4 bytes, es 42, un montón de números, 1, y el mismo sistema autónomo en el Spine 2. Si ven que miro para arriba es porque tengo ahí arriba la presentación y acá abajo lo que tengo que decir. Entonces,
Esta asignación es una buena práctica, ya que al compartir el mismo sistema autónomo, los prefijos de spine 1, que recibe, por ejemplo, leaf 2, no son propagados al spine 2 y viceversa. Los leafs, al tener un AS distinto entre sí, aceptan todos los prefijos de los otros leafs. Yo aquí utilicé estos sistemas autónomos, son todos autónomos privados de 32 bits, ahí corregime Alejandro si lo estoy diciendo bien, era 4 bytes, pero se pueden utilizar también sistemas autónomos, los sistemas autónomos privados tradicionales 65.500 y esos números. Vamos a lo que nos gusta a todos, configuraciones. Veamos la configuración de un leaf utilizando direcciones link local y global unicast. La configuración es para un switch con FRR. No me gustan estos webinars utilizar marcas, pero es muy marca es la configuración de FRR. Primero tenemos la configuración de Ethernet 1 hacia Spine 1 y Ethernet 2 hacia Spine 2. Aquí, Ethernet 2 y Ethernet 1. Ethernet 3 conecta al host del data center. Y finalmente tenemos una dirección de loopback. Vemos claramente que Ethernet 1 y Ethernet 2 no tienen configurada explícitamente ninguna dirección IPv6. A continuación notarán que los neighbors no son direcciones. Voy a cambiar al lapicito para poder anotar mejor. Y espero que los neighbors aquí no son direcciones IP. Tengo dos neighbors, uno Spine 1 y otro Spine 2, y dice neighbor Ethernet 1, neighbor Ethernet 2, interfase. Estas opciones tienen el nombre de esas interfaces, que ya dijimos, y se agrega la opción interface. En este caso tenemos dos sesiones activadas en la familia Unicast de IPv6. Vemos aquí abajo la activación en la familia IPv6 Unicast. Dentro de esta familia también estamos propagando con el comando network la dirección loopback y la dirección del servidor. En realidad, el prefijo loopback y el prefijo del servidor. Los otros leafs, este es el leaf 1, teníamos 4, tienen configuraciones similares. La configuración BGP del spine es similar a la del leaf. Cada interfaz en el spine es un vecino BGP con un sistema autónomo distinto y activado únicamente en la familia Unicast de IPv6. Y nuevamente tenemos activado en la familia Unicast IPv6. La única dirección IP que necesitamos propagar es la del loopback del equipo. Está aquí, que la taché muy claramente. La configuración de los switches. Entonces, aquí vemos algo muy simple que se logra utilizando link local IPv6. La configuración de los switches es programática y fácil de automatizar, dado que la red leaf spine siempre es igual. Siempre vamos a tener 3 etapas: leaf, spine, leaf. Las reglas para configurar los equipos son simples y podemos configurar y reconfigurar nodos fácilmente. Si tenemos un switch de 64 puertos, tenemos 10 spines de 64 puertos. En el puerto 1 voy a conectar el leaf 1 en cada uno de los spines. En la interfase 2 voy a conectar el leaf 2 en cada uno de los spines. Si en el futuro agrego un nuevo spine, voy a tomar un enlace del leaf 1 y lo voy a conectar al puerto 1, un enlace del leaf 2 y lo voy a conectar al puerto 2. Es decir, que la configuración se hace mucho más simple, podemos tener templates muchos más simples. Y la configuración es muy simple. No tenemos que acordarnos de direcciones IP. Y aquí yo había posteado en LinkedIn hace unos días que este webinar era más allá de nos vamos a morir todos porque IPv4 no hay más.
no hay más IPv4, no sé qué hacer. Usemos IPv6, usemos IPv6. Y que hay mucha gente, en los últimos meses, mucha gente nos- con buena intención, creo, eh, gente de años en Internet, gente de APNIC de muchos años en Internet, que yo nunca le diría que no, eh, está diciendo que bueno, que IPv6 no es tan bueno, no sé si utilizarlo. Yo creo que esto es justamente un lugar donde IPv6 nos facilita la configuración. Si vos las dos configuraciones con IPv6 son mucho más simples. Con IPv4 esos neighbors tendrían que ser no sé, 192.2.1.1, 192.2. El barra 30 que sigue. En cambio, de esta manera es mucho más fácil la configuración. Es más, podemos tener los templates y cada vez que se agrega un equipo, la configuración es instantánea. No tengo que andar pensando en números de IP, salvo para loopback. No tengo que andar pensando si es un barra 30, si es un barra 48, si es un barra 64. Utilizo los local addresses y esto es lo que nos ayuda a... Esto es una ventaja de IPv6 que creo que es fundamental para las redes de data centers. La facilidad de, si queremos decirlo de alguna manera, de no utilizar ninguna dirección. Es decir, van a estar ocultas estas direcciones IPv6, estamos utilizando direcciones, pero yo no tengo la necesidad de configurarlas. Por si no se dieron cuenta, ese es el mensaje del webinar. Bien, pero ¿qué pasa si todavía quiero utilizar IPv4? Todavía hay un mundo allá afuera, ¿sí? Ahí, que solamente funciona con IPv4. Por ejemplo, hay muchos juegos online que todavía utilizan IPv4. Que yo les he insistido en utilizar IPv6, me dicen, no, estamos bien con IPv4. Eh, Hay todavía aplicaciones que utilizan IPv4. La más famosa creo que era, no sé si ahora la usa, creo que Spotify en algún momento utilizaba solamente IPv4. No quiero hablar mal, por ahí me estoy equivocando, pero había una aplicación de ese estilo que solamente utilizaba IPv4. Skype en su momento ya está defunto, pero utilizaba solamente IPv4. Entonces, ¿cómo conecto este data center a una red IPv4? Creo que en resumidas cuentas hay dos posibilidades. Entre el público está Henry Godoy, que espero que no me mate después de lo que diga acá, pero también es un experto justamente en compatibilidad de redes IPv6 solamente con IPv4. Y Alejandro, ni hablar. Entonces, si quiero IPv4, hay dos posibilidades. La primera es el numerar los servidores con direcciones IPv4. Es decir, poner dual stack en los servidores. Darle a cada uno de los servidores una dirección pública IPv4. Sin embargo, no es necesario numerar con IPv4 a los switches de la red. Podemos configurar los switches para que propaguen prefijos IPv4 utilizando un next hop IPv6, como está documentado en el RFC 5549. Y aquí aprovecho para recordarles que un barra 22 que tiene 1024 direcciones cuestan unos $40.000. La segunda es hacer NAT64 y DNS64 utilizando métodos como SID-DC. Estos métodos mantienen tablas que mapean direcciones IPv6 en IPv4. Por cuestiones de tiempo en este webinar no los vamos a explicar y los invito a ver el webinar del ACNIC dictado por Eduardo Cano sobre Joule, que es una herramienta open source que utiliza NAT64 y SID. Finalmente, conclusiones. A diferencia de una red ISP, en una red de data center es fácil de prever cómo crecerá debido a su topología y radio geográfico. En la red de data center se utilizan grandes cantidades de equipos y enlaces y por consiguiente muchas direcciones IP. Todo esto hace que IPv6 sea el candidato ideal para asignar direcciones IP a los elementos de red de un data center. Los beneficios son, entonces, gran cantidad de direcciones, tantas que son virtualmente infinitas.
La utilización de IPv6 Local Link simplifica las configuraciones. Nos podemos olvidar de un esquema de numeración de interfaces entre los switches. Nos podemos olvidar de la BCP 127.126/64. Al simplificar la configuración, se puede programar la misma para poder entregar con mayor rapidez y casi libre de errores una red lista para poner en producción. Es decir, que la utilización de IPv6 en una red de servicios de un data center no solamente está guiada por la escasez o costo de direcciones IPv4, sino que también está impulsada por una mayor eficiencia en la configuración de la misma. Y aquí hemos llegado casi sobre la hora a el espacio de preguntas. No sé, Alejandro, cómo lo querés manejar. Vale, Tomás. Wow, qué cantidad de información nos acaba de dar en 50 minutos. Sí, los invito a los cursos de la CNIC de IPv6 en Data Center y los otros webinars que están dictados. Sí, una hora es muy poco y no entré en detalles, muchos detalles de configuración. Sí, no, tranquilo, no pasa nada. Y bueno, vamos a rescatar aquí un par de cositas. Lo recordar el curso en el campus, para el que no esté enterado, el mismo Tomás es el quien dicta el curso. Y bueno, el curso está muy bueno, está fabuloso. Mis recomendaciones a las personas interesadas en el tema. Mencionabas Joule, también quería, tú lo dijiste, hemos tenido webinars sobre Jules en casi todos los cursos y los eventos de la CNIC lo mencionamos y cubrimos ese tema. Hablabas del RFC 5549, el cual tenemos videos y también lo hemos cubierto en varias ocasiones. Así que, bueno, tenemos aquí espacio como para solo tres preguntitas. Voy contigo, Tomás. Sí, Entonces, ok, la primera pregunta del señor Edmundo Cáceres. Él pregunta, ¿la interconexión de los servidores y los GPUs es un hipercubo? qué pregunta difícil, Edmundo. Eh, Amigo de la casa también. Digo de la casa, me mataste, te la tengo que, no sé la definición de hipercubo realmente. Eh, Sé que tiene muchas conexiones y sé que las GPUs, incluso los servidores de GPU, internamente, si la GPU uno de un servidor se quiere comunicar con la GPU uno de otro servidor, perdón, si la GPU 8 de un servidor se quiere comunicar con la GPU uno de otro servidor, tiene que pasar por ese switch, pero no sé si eso es tu pregunta. Te la debo. Bueno, te comento cuando él la hizo, yo me apoyé un poquito en inteligencia artificial para también entenderla. Y lo voy a testear ahora. Sí. Bueno, el señor Henry Godoy te está felicitando, solo para felicitar a Tomás por la presentación en la demostración de la importancia IPv6 para el crecimiento de Internet y agradecer a Alejandro y a Sandra por elegir el importante tema. Quiero recalcar que este tema fue elegido por la comunidad. Habiendo dicho eso, quiero decir que estamos abiertos a, si alguno de ustedes quiere que desde la CNIC busquemos a un ponente y tratar algún tema, estamos abiertos a escucharlos e intentar conseguir el ponente de la calidad de Tomás. Muchas gracias. Este, Mira, y bueno, voy a abusar aquí de, bueno, no hay más preguntas, yo voy a abusar y voy a hacerte una, Tomás. Sí. Fácil, ¿no? Como la del mundo. Es un poquito más complicada, tiene que ver con cuando estemos conectando la parte interplanetaria. Ajá. Mira, Alejandro, no, disculpa que te interrumpa. Tenemos una pregunta, pero en el chat. No sé si quieres en el leer. chat. De B. Pantoja. Ajá. Perdón, vamos a rescatarla, claro que sí. Yo la tengo aquí. Dice, para el Ok. esquema Spine and Leaf en la marca Cisco, ¿qué modelos serían Spine y qué modelos Leaf? No manejo marcas Cisco. Conozco Juniper, que son los QFX 5240, que sirven tanto como Spinal Leaf. Sé que Cisco tenía los Nexus, pero la verdad es que no sé qué marcas serían. También hay mucho white box. Marcas como Cumulus, equipos switches como Dell que utilizan FRR, BIOS, que son todos open source. Hay mucho de eso también en los Leaf y Spines. White boxes, como se le dice, cajas blancas,
que uno le pone, viene un switch y uno le pone el sistema operativo que quiere. Vale, buen dato ese. Y bueno, sabes que cuando mostrabas las configuraciones, Tomás, no pude dejar de ver que tenías el comando BGP, Best Path, ASPath, Multipath, Relax. ¿Ok? Mi pregunta sería, ¿es usual que del lado izquierdo, allí lo tienes en la configuración global? Que tengo. BGP, Best Path, ASPath, Multipath, Relax. Bueno, consultarte únicamente si es usual que dentro del mundo de data centers esté ese comando. Bueno, si quieres Sí, explicamos qué es ese comando y sí, qué tan usual es usarlo, por qué lo tienes. sí. El tema es como generalmente se tienen, como ven acá, tenemos una sesión de BGP por interfase. Si yo al LIF 1 lo conecto con otra interfase, supongamos que lo tengo conectado a la Ethernet 1 y a la Ethernet 10, no voy a hacer link aggregation. Lo que voy a hacer es tener una sesión sobre la Ethernet 1 y otra sesión BGP sobre la Ethernet 10. Entonces el BGP Best Path AS Multipath Relax sirve justamente para eso, para poder utilizar los dos enlaces, balancear el tráfico entre los dos enlaces. ¿Por qué? Porque si no tengo ese comando, esto es lo que se llama Equal Cost Multipath, SMP. Si no tuviera ese comando, siempre voy a elegir uno de los enlaces. Entonces todo el tráfico va a pasar por el otro enlace y el tráfico por el segundo enlace únicamente va a pasar si el primer enlace se cae. Entonces utilizando ASPath Multipath puedo utilizar los dos enlaces. ¿Y por qué Relax? Porque la configuración de Multipath, si yo utilizo solamente BGP, Best Path, ASPath, solamente va a ser Equal Cost Multipath o SMP si veo el mismo sistema autónomo. Cosa que va a pasar aquí, pero por ejemplo, cuando lo tengo que enviar del Leaf hacia a ver si lo podemos ver, del Leaf hacia el Spine, voy a tener dos sistemas autónomos distintos, bueno, el mismo sistema autónomo. Estoy tratando de ver dónde estaría este multipath relax. Pero la idea es hacer SMP, poder utilizar todos los enlaces, todas las sesiones de BGP para enviar el tráfico. Vale, genial. Excelente respuesta y súper agradecido. Y ya para cerrar, Tomás, tenemos una pregunta de V. Pantojar. Indica, ¿podríamos virtualizar Spine and Leaf? Quizás tener un laboratorio, probablemente sea a lo que se refiere a su pregunta. Em, Podríamos virtualizar. Existen equipos que se pueden virtualizar. Por ejemplo, se pueden utilizar servidores y poner un router virtual. No sé si viene por ahí la pregunta. Por ejemplo, un FRR yo lo puedo poner en un Linux común y corriente. Y puedo tener un servidor Linux con 4 interfaces, ponerle FRR, cambiarle hay un net IPv6, no me acuerdo qué comando en Linux, que se lo pone en uno y deja hacer forwarding, IPv6 forwarding, y deja hacer forwarding de paquetes. Si la pregunta está basada en si se puede hacer un laboratorio virtual, sí, hay herramientas por todos lados. Yo últimamente estoy utilizando mucho NetLab, que es de Iván Pepelniak, que lo mencioné en esta presentación. Container Lab, bueno, NetLab está basado en Container Lab, justamente, Ale. Y después hay otras, creo, yo no las utilizo, pero GNS3 y hay otra que no me acuerdo más ya. Vale, sí, bueno, nosotros en la CNIC, y para cerrar, utilizamos mucho GNS3 cuando los entrenamientos son mayores a 3 días y utilizamos Container Lab cuando son entrenamientos un poco más chicos. No es que tengamos nada en contra de Container Lab, la razón por detrás es que quizás hacer una captura de paquetes, visualizarlo en un Wireshark es más cómodo dentro de un GNS3 que dentro de un Container Lab. Todo es posible
Y bueno, como toda en la vida, es cuestión de gustos, ¿no? Está bien. Sí, la parte del curso que hemos hablado de la CNIC, de IPv6 y Data Center, que está en el campus, contiene práctica para que estén allí las personas entonadas. Bueno, creo que no tenemos más preguntas en cola. Así que bueno, Tomás, quiero darte un agradecimiento gigantesco por tu tiempo, por tu apoyo, por compartir el conocimiento con la comunidad. Y bueno, Sandra, si tienes algo del cierre, me puedas. No, nada, agradecerles nuevamente. Gracias, Tomás. Gracias a todos los asistentes por haber estado muy atentos a esta sesión y a la temática. Cualquier duda que tengan, recuerden que pueden escribirnos a training@lacnic.net. Así que nos estamos viendo en otra sesión de LACNIC Webinars. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.